Buenas tardes, todos, amigos de la OSC, ONG Sin Componenda, en tu programa Tiro Certero con Pepe Galet. Un nuevo programa, esta vez de acuerdo a estos acontecimientos. Vamos a tratar el tema sobre el momento político, las confusiones y el rol de los cristianos católicos para estas elecciones. Inmediatamente. Bien, a lo largo de los diversos programas hemos venido hablando cómo ha sido el itinerario de la muerte, el avance del comunismo internacional, las agendas impuestas a todas las naciones y también el decaimiento de la fe de muchos fieles, principalmente católicos, porque somos un ejército católico inmenso aquí en el Perú, este pueblo de fe católico que se manifiesta siempre en las procesiones de octubre, pero hoy tiene un compromiso fundamental para estos momentos de gran prueba. Y de repente a nosotros no nos escuchan muchos. ¿Por qué? Porque como somos laicos y laicos con motivos quizás de prejuicios, porque más con ciertas razones en este mundo ha funcionado demasiado lo que viene a ser el clericalismo. Sin embargo, hoy vamos a hacer uso del clericalismo. ¿Por qué? Porque vemos que muchos están todavía dormidos, todavía están anestesiados. Y vamos a arrancar con un video muy bueno que justamente encausa todo lo que se ha venido hablando, una síntesis, una secuencia, una dialéctica bien empleada, con el padre Augusto Meloni, que es médico, es sacerdote y está al tanto del acontecer del nuevo orden mundial y de lo que viene pasando aquí en el Perú y el compromiso y el rol que también corresponde. Miren el video. Muy queridos hermanos, estamos ya a 3 semanas del miércoles de ceniza. Hace 3 semanas empezamos el tiempo de Cuaresma. Y hoy se nos habla de la ley, de la obediencia y del cumplimiento de la ley de Dios, de la ley natural. El Señor enseñó estos preceptos al pueblo de la primera alianza a través de Moisés, los mandamientos. Los mandamientos son ley natural, es decir, son parte de nuestra naturaleza humana, para que nosotros podamos comprender que las otras criaturas tienen naturalezas diferentes. El ser humano no es como el buey, el ser humano no es como otras especies animales. El ser humano es imagen y semejanza de Dios y tiene una naturaleza. Esa verdad que es la ley natural, la que recibió el pueblo de la primera alianza, al cabo de los siglos, el hombre sin Dios la ha derogado. Eso empezó con sus antecedentes, con el humanismo del Renacimiento, avanzó con la Reforma Protestante de Lutero, con la Revolución Francesa, se valió de los avances de la ciencia y el positivismo para atacarla,
Y luego de la Segunda Guerra Mundial, ese marxismo cultural, canalizado a través de la Escuela de Frankfurt y sus seguidores ateos marxistas, con ese existencialismo que fue promovido activamente en los países desarrollados, en las instituciones académicas, se llega a decir que el ser humano no tiene naturaleza, no hay leyes naturales. Y cuando no hay leyes naturales, entonces el ser humano solamente es producto de sus deseos. Y en consecuencia no hay nada que sea realmente bien, ni nada que sea realmente mal. Todo va a depender de mi gusto, de mi deseo, de mi preferencia, de lo que yo creo, de lo que yo siento. Y entonces se llega a una situación de irracionalismo. Se exalta mis gustos, mis deseos, mis apetitos, y se le dice a la gente que así van a ser felices. Al cabo de las décadas, eso se muestra que es falso, pero a pesar de que es falso, se sigue promoviendo. Y no solo que se sigue promoviendo, sino que ahora eso se quiere hacer ley positiva. Y esa es la recomendación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de organismos internacionales y grupos de poder que se lo quieren imponer a todos los países, bajo los llamados derechos sexuales y reproductivos, que se quieren introducir y ya se han introducido en muchas instancias del sistema educativo informal y del sistema educativo formal, universidades, secundaria, primaria. Y esta semana se nos presenta la novedad que ya se pone también en los niños de inicial. ¿A qué edades va un niño a inicial? ¿Cuántos? ¿4 años? ¿5 años? ¿6 años? ¿Desde 3 años? Es un niño pequeño que necesita crecer, desarrollarse. ¿Y qué pasa cuando el Estado, siguiendo directrices internacionales, quiere imponer a esos niños esos llamados derechos sexuales, que no son otra cosa que el supuesto derecho a explorar todos los placeres sexuales para que, entre comillas, uno elija libremente y sea así libre y así sea feliz? ¿Y qué cosas son los derechos reproductivos? Es enseñar que los actos sexuales se hacen según lo que a cada uno le parezca, y si es que por si acaso hubiera, sin desear, un embarazo, esa vida se puede eliminar, porque esa vida no deseada no merece ser llamada vida. Y eso ya se ha hecho ley en muchos países. En nuestro país y en algunos otros países latinoamericanos, eso todavía no lo han alcanzado plenamente. Y por eso es que los organismos internacionales han vigilado muy cercanamente quiénes son sus ministros de educación. Y todos como requisito tienen que ser personas con esa mentalidad, sin Dios, ateos, y que creen que pueden hacer de las criaturas humanas lo que les da la gana. Y eso sin autorización de los padres de familia. Y entonces lo que eran supuestamente los derechos humanos,
que se establecieron luego de la Segunda Guerra Mundial son vulnerados, porque uno de esos derechos es que los padres tienen derecho a educar a sus hijos en temas de moral y de costumbres, según la fe. Y entonces ahora eso se entrega al Estado. Y ONGs proabortistas, imbuidas por esa ideología de género, van a adoctrinar para asegurarse que los maestros sigan esas directrices. Eso lo ha aprobado como si fuera un asunto administrativo menor, un gobierno de transición que solamente tenía que encargarse de ver las elecciones y luchar contra la pandemia. Bien, después de haber visto esta primera parte del video, muy bueno para nosotros, muy claro, en donde se hace una distinción de lo que es estar con Dios y estar sin Dios, de lo que es la fe en sí, y lo que viene a ser esta agenda que nos van imponiendo, porque de esto se trata. ¿Obedecemos o no obedecemos los mandamientos? La ley natural, el ser humano, porque nos están metiendo en la cabeza de que el ser humano no tiene naturaleza y que no hay una ley natural y que cada uno hace lo que quiere y cada uno, conforme a su subjetividad, puede hacer lo que le da la gana. Y eso para nosotros hemos visto cuando ha tocado también lo que veníamos repitiendo constantemente. Ojo con la Agenda 2030, la agenda esa internacional impuesta, donde los objetivos 4 y 5, ahí está librando para imponernos posiciones y pensamientos únicos respecto a la educación y la forma de concebir la ideología de género y tal como lo he explicado. Y vamos a seguir, sigamos viéndolo al Padre Meloni. Y entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque nosotros, las personas de fe, en realidad no tenemos tanta fe como creemos y no entendemos lo que significan los mandamientos en la vida de fe y creemos que da lo mismo pecar que no pecar. Y cuando yo creo que da lo mismo decir que los pecados contra el 6º mandamiento, contra el 9º mandamiento, contra la pureza, la castidad, son cosas atrasadas, medievales, yo lo que estoy diciendo es, Jesucristo no es la verdad, Jesucristo se ha equivocado, no hay Dios. Y no puedo decir que creo en Dios, que me acerco a hacer oración, que le pido cosas, pero no lo reconozco como Señor. Y es tan importante que el Señor mismo, que es Dios, en este pasaje del Sermón de la Montaña, lo dice con todas sus letras. Ellos, los judíos, los fariseos que acechaban a Jesús, eran al contrario, eran entre comillas exigentes para el cumplimiento de la ley. Y entonces llama la atención cómo Jesús le dice a esas personas que Él viene a dar plenitud y que no se va a cambiar ni la tilde de la ley, sino que se va a hacer más exigente inclusive. Y entonces tendríamos que preguntarnos en este tiempo de Cuaresma, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con nuestras familias? ¿Qué ha pasado con la educación que hemos recibido en la familia, el ejemplo de nuestros padres? Para que ahora parecería que estas son palabras que se lleva el viento. Y la respuesta es, nos hemos entibiado, nuestra fe se ha acomodado al mundo y no damos testimonio de fe. ¿Qué diga el mundo? No interesa. Para una persona de fe lo que interesa es lo que dice el Señor.
Y comento esto porque estamos en un proceso eleccionario. Yo no les voy a decir por qué candidato votar o no votar. Lo que les voy a decir es que yo no puedo elegir nada, absolutamente nada, que sea contrario si digo que tengo fe a lo que el Señor me dice, sea lo que sea. Y entonces, bajo esas premisas, el Papa Benedicto enunció lo que se llaman los principios no negociables en una carta que dirigió a los obispos norteamericanos ya hace varios años, pero que sigue siendo plenamente vigente. Y un principio no negociable es defender la vida desde la fecundación hasta su término natural. No eutanasia, entre comillas, muerte digna y esas falacias. Si yo tengo fe, yo no puedo apoyar esas cosas. El otro es que la familia se funda en el matrimonio del varón y la mujer. No hay otros matrimonios, no hay otras familias. No es que todo amor es amor. El tercero es la educación de los padres en la fe. Los padres no pueden renunciar y no pueden entregar a sus hijos a los lobos. Ni los abuelos, ni los tíos, ni los mayores podemos nosotros quedarnos callados. Y en cuarto lugar, la defensa del bien común. Pero nos equivocamos si creemos que el bien común es simplemente bienes pasajeros. Repartir alimentos, buscar y luchar por la justicia social. El bien común, el más importante bien común, el bien común sobre todas las cosas. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si yo tengo fe y soy cristiano, soy miembro de la iglesia, bautizado, soy católico, yo tengo que anunciar esa noticia, esa buena noticia del Evangelio. Jesucristo viene para todos y es el primer bien común. Y entonces no puede haber bien común si dicen retiremos los cursos de religión. No puede haber bien común si dicen las iglesias tienen que estar cerradas. No puede haber bien común si me dicen los sacramentos contagian, sin ninguna prueba, sin ninguna demostración. Y entonces, en este tiempo de Cuaresma, si nosotros, clérigos, laicos comprometidos, que decimos que tenemos fe, que hemos recibido más, no entendemos nuestra obligación, entonces sepamos que el Señor ajustará cuentas, como nos decía la parábola de ayer. Y el Señor es misericordioso, pero da más gracia, más conocimiento a algunas personas, pero no para que se banqueteen como el epulón, sino para que compartan, para que cuiden de los más pequeños. Y por eso el Señor dirá en San Lucas: ¡ay del que escandalice a uno de estos pequeños! Y entonces en este mundo y en nuestro país, donde en medio de la pandemia se promueve el aborto, donde en medio de la pandemia se quiere dar puerta abierta a la eutanasia, en medio de la pandemia se quiere escandalizar a los más pequeños. Y el Señor dirá: ¡ay del que escandalice a estos pequeños! Más le valdría no haber nacido, que le aten una rueda de molino y que lo arrojen al mar. Y entonces nosotros ya sabemos, si hay más pecado, va a haber más dolor.
va a haber más sufrimiento. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre los malos? No, hermanos, sobre todos, porque la purificación que el Señor espera la rechazamos, porque no amamos como Él ama, porque no perdonamos como Él perdona, y porque en nuestra oración no estamos pidiendo por la conversión de todas esas personas que están llevando a nuestros pueblos, a nuestras familias, no en el camino del Señor, sino en el camino del abismo. Alguien me decía, estamos retrocediendo. No, esto no es retroceso, este es ir a las profundidades de las tinieblas. Es no solo no proteger la salud temporal, sino es condenar a muchas personas inocentes a que no encuentren el camino y la verdad y la vida. Y el Señor, cuando viene a dar plenitud, viene a dar plenitud dando muestra de su amor inmenso e inconmensurable en la cruz, pero es para llamarnos a la conversión. Pero si nosotros no lo queremos escuchar, no queremos obedecerlo, no dañamos a Dios, porque Jesucristo muerto y resucitado no muere más, sino que nos dañamos y dañamos a los demás. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima que este tiempo de Cuaresma, en medio de pandemias y de confusiones políticas, sea un tiempo para que las personas de fe, con corazón contrito, hagamos más oración para que triunfe el bien, triunfe la verdad, triunfe la vida, triunfe Jesucristo en nuestros corazones y que participemos de su victoria pascual. Que así sea. Bien, hemos visto ya todo el contenido completo y es bien cierto lo que está diciendo. Nos hemos entibiado, nos hemos adaptado a las cosas del mundo. Y si digo, si tengo fe, hay que mostrarla. Si digo, creo en Dios, pues hay que hacer lo que Él dice. Y no lo que dice el mundo, no lo que dicen esa agenda izquierdista, comunista, marxista, ateísta, que tratan de imponer a todas las naciones. Por eso, como bien lo señala, hay principios no negociables. Eso se ha dicho a lo largo de la historia a través de diversas encíclicas. No podemos negociar cosas que van contra nuestra propia fe, contra la enseñanza de Jesús, contra nuestra propia doctrina. Y los organismos internacionales es lo que están trabajando en estos momentos. Y ojo, porque aquí, como bien lo ha señalado y hemos visto, el bien común hace una descripción, aunque nosotros, como fieles seguidores de la doctrina social de la Iglesia, hablamos de comunitarismo sobre esa fuente de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, el Padre Meloni muy bien, acertadamente define el bien común temporal a la cual nos estamos refiriendo nosotros, pero existe el bien común espiritual, el divino. Y eso parte por el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si nosotros amamos a Dios, no podemos estar anestesiados, no podemos estar dormidos con los brazos cruzados cuando nos están imponiendo en la educación temas contrarios
a un contenido religioso, católico, cristiano. Están prohibiendo la religión, están aboliendo los cursos de religión. Y nosotros, conformes, no. Nos cierran los templos, nosotros, conformes, no. Entonces el bien común espiritual empieza por ese respeto. No hay respeto a tu libertad, a tus creencias, a tu forma de pensar, de manera temporal y de manera espiritual, en una dimensión eterna, infinita, de trascendencia, que no acaba nunca. A eso es lo que nosotros tenemos que decir, basta ya. Y como bien lo señala, el Señor va a pedir cuenta de ti. ¿Has creído en Él? Si has creído en Él y sin embargo has escogido todo lo contrario, y en estos momentos de elecciones donde hay muchas confusiones, donde ya lo hemos señalado, todo este marco que representan todos estos candidatos contra el único margen que tenemos nosotros para poder actuar y defender lo nuestro. No es de una persona, es nuestro, es de un pueblo, de una nación, de un pueblo de fe que cree. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? Justamente cuando habíamos dicho anteriormente, por lo menos vamos a menguar muchas situaciones que se van a venir. Dios viene para todos, para buenos y malos, justos e injustos. Y por lo tanto lo que hagamos será porque es un llamado y que no hay ningún pretexto para que el pueblo perezca por ignorancia. Ya no hay excusa. Ya bien claro se ha mencionado hoy. Y finalmente es para que sepas elegir, sepas votar. O estás con Dios o estás contra Él. No hay otro camino. Eres católico, cumple tu rol. Eres cristiano, cumple tu rol. Amas a tu patria, cumple tu rol. Cansado de la corrupción, cumple tu rol. Ya no elijas lo mismo, ni continuismo. El comunismo, con su revolución cultural en estos últimos tiempos, se apropia del planeta, muchas naciones. Perú resiste y resistirá de pie. Si tenemos que dar nuestra vida, la daremos, porque somos de fe. Y los de fe aman a Dios por sobre todas las cosas, aún con nuestras fragilidades y nuestras debilidades, porque todos somos pecadores. Hasta el Papa es pecador. Y sin embargo, humildemente se presenta ante Dios reconociendo. Eso es lo que tienes que hacer tú. Y deja tus intereses económicos, políticos, deja tus intereses de lucro. Ya no hay tiempo para eso. O eliges bien y le das el voto a quien corresponde, que está defendiendo todos los principios no negociables, como defender la vida, defender el matrimonio, defender la familia, defender lo que es un sentido lógico de la ley natural y de lo que son los derechos divinos que fluyen y son grabados en nuestro corazón y en nuestra mente para ponerlos en práctica. Ya no hay pretexto. El pueblo ya no va a excusarse de que va a perecer por ignorancia. Eso ya no es para estos tiempos. Por eso, con estas palabras me despido y hago que reflexiones con tu sabiduría de pueblo. El que está cerca a Dios tiene sabiduría, un pueblo sabio, y te toca a ti elegir como corresponde. La victoria será nuestra como siempre y será hasta la próxima.